Buenos días, señoras y señores periodistas y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. Hoy nos acompañan el ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Contreras Miranda, el viceministro de Economía, señor Juan Pichigua Serna, y el director general de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, señor José Luis Bustamante. De igual manera, se encuentran presentes directores generales y el equipo técnico del MEF. Antes de comenzar, brevemente les comentamos la dinámica de esta conferencia. La conferencia iniciará con una exposición a cargo del señor ministro Alex Contreras, luego de la cual seguirá una ronda de preguntas a cargo de los responsables de la prensa nacional de acuerdo a un orden establecido previamente. A continuación, cedemos la palabra al ministro Alex Contreras Miranda. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos y a todas, señores y señoras periodistas. Es un gusto recibirlos. Desde el inicio de la gestión dijimos que una de las marcas de nuestra gestión iba a ser la transparencia. Por eso hemos convocado a esta conferencia, porque hay noticias nuevas que compartir. Yo quisiera empezar, en primer lugar, contándoles un poco. Como saben, he estado la última semana en Madrid y en Santiago de Compostela como presidente del directorio de la Corporación Andina de Fomento. Ha sido una reunión, yo diría, muy exitosa, por dos razones. Uno, muchas empresas españolas han ratificado su confianza en el Perú, empresas del sector transporte, infraestructura, energía. Y algo importante también es que hemos recibido el compromiso de entidades multilaterales, tanto europeas como no europeas, para financiar proyectos verdes en el Perú y proyectos de agua y saneamiento. Eso es importante. O sea, aparte, justamente de este trabajo en el exterior, tiene ese objetivo de traer recursos para el Perú, financiamiento. Y este es un financiamiento que nos interesa particularmente, porque incluso las tasas son menores a las que nosotros obtenemos cuando emitimos bonos en el exterior. Eso a modo de introducción. Hemos preparado una presentación. Entre las reuniones destaca, bueno, la reunión con la Fundación Consejo España-Perú y la COE, ¿no?, que es como el equivalente a la CONFIEP de España. Mucha confianza en el Perú, tanto en las empresas que ya están, empresas nuevas que han ganado adjudicaciones en APPs y que quieren seguir invirtiendo en el Perú. Eso creo que es importante, es un mensaje claro al país. Me toca viajar hoy día también en la noche a Nueva York a reunirme con agencias de riesgo, con inversionistas internacionales, justamente en esa línea de reposicionar al país en el exterior. Tuvimos también algunas reuniones interesantes, como mencionaba, con estos organismos multilaterales, y la idea es poder concretar este financiamiento en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Y como les mencionaba, hemos preparado una breve presentación. Hemos empezado un poco más temprano de lo usual porque a las 9 es el Consejo de Ministros, entonces voy a pasarlo brevemente para poder atender sus preguntas. En el entorno internacional lo que vemos es que persiste la desaceleración de la economía global, principalmente en economías avanzadas. Ustedes pueden ver Europa, la zona euro, Reino Unido, con una moderación de sectores importantes, tanto de servicios como de manufactura. Desafortunadamente se está materializando uno de los escenarios de riesgo que nosotros habíamos previsto en el marco macroeconómico multianual. Como habíamos dicho, una de las preocupaciones, no solamente del MEF, sino de muchos analistas internacionales, era esta posibilidad de que la inflación global no convergiera rápidamente a las metas. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de la zona euro, que está llevando, por ejemplo, a ajustes en las tasas de interés. Entonces, ese es un riesgo que desafortunadamente se está materializando. Tuve la oportunidad de compartir un almuerzo con Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y ahí compartía un poco sus preocupaciones, ¿no?, con el tema de inflación, con el tema también del cambio climático, que está generando una serie de efectos adversos en las economías del mundo. Y en el caso de China, nuestro principal socio comercial, ha habido un ajuste nuevamente a la baja en las proyecciones. Y sobre ese punto, también ser claro, esto pasa con las proyecciones. O sea, las proyecciones se revisan, las proyecciones están sujetas a incertidumbre. Pasa aquí, pasa en China, pasa en tanto instituciones públicas como instituciones privadas. En lo que respecta a las proyecciones de América Latina, también hemos visto que en los primeros 2 trimestres del año ha habido una moderación generalizada. Ustedes pueden ver
todos los bloques principales de América Latina han mostrado este comportamiento. Menor crecimiento en el segundo trimestre. Y lo que se espera es una recuperación. En el caso de Perú, esta es la proyección del consenso de Bloomberg, un mayor crecimiento al tercer trimestre, que se acelera en el cuarto trimestre y que en el primer trimestre del 2024 continúa acelerándose. Eso es lo que nosotros estamos previendo también por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, en línea con las proyecciones que habíamos anticipado. La buena noticia en el caso de América Latina es que la inflación está cediendo más rápidamente y esto está llevando a los bancos centrales a ajustar sus tasas de interés a la baja. Entonces va a empezar a sentirse el impulso monetario en América Latina. En lo que respecta al entorno local, temas importantes para mencionar. Uno, la inflación se sigue moderando. La inflación de agosto fue 5,6%. Las expectativas están muy cerca de alcanzar el rango meta. Lo que esperamos en septiembre es que la inflación continúe moderándose. Estamos estimando una tasa de 5,2% con sesgo a la baja, es decir, puede ser un poquito menos incluso. En el caso de la inflación, nuestro error de predicción ha sido mucho menor, más fino. La desviación en la proyección, si ustedes lo ven de junio a julio, es prácticamente casi cero el error de predicción. Y así pasa. A veces aciertas, en otros casos hay desviaciones. Y lo que mencionaba, algo que va a ayudar a la recuperación de la economía es la revisión a la baja, el ajuste de la tasa de interés de referencia. Como saben, la reacción del Banco Central, en línea con los bancos centrales del mundo, fue ajustar su tasa de interés ante el desvío de las expectativas de inflación. La inflación es súper importante, pero algo que puede generar más inercia en la inflación es cuando las expectativas se contaminan. Por eso la reacción del Banco Central y por eso cuando ya se ve que estas están convergiendo a la baja, un ajuste en la inflación. En el caso de julio hubo una contracción. Nosotros proyectábamos un crecimiento de +1. El resultado final fue una caída de -1,3 y básicamente por lo que les menciono, son proyecciones, son preliminares, hay un error estándar. Y principalmente las dos grandes desviaciones que han generado este cambio de signo incluso en el resultado. Es atípico, hay que reconocerlo, es atípico, pero está en el margen del error estadístico. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros proyectábamos, por ejemplo, para servicios un crecimiento de 1,5, fue un crecimiento nulo al final, y en el caso de manufactura proyectábamos una caída de -3,7, la caída fue finalmente de casi 14%. En el resto de los sectores hemos tenido algunas pequeñas desviaciones al alza y a la baja, pero este resultado, lo que pasó en servicios y manufactura, terminaron condicionando y esa corrección severa del resultado final. Y esto pasa sobre todo en resultados mensuales, ¿no? Donde hay mucha volatilidad. Si ustedes calculan la desviación estándar que hay en el PBI mensual, pues alcanza 5 o 4%, entonces es, digamos, usual. Igual nosotros ratificamos nuestro compromiso con la transparencia, de seguir comunicando, y estamos abiertos al diálogo con expertos, con especialistas. Este es el mismo equipo, el equipo que me acompaña es el equipo que hace proyecciones en el MEF, o ha estado haciendo proyecciones en los últimos 10 años, y en ese sentido, a veces ha pasado en donde acertamos. Por ejemplo, en el 2020 todos esperaban pues una caída mucho mayor de la que finalmente fue. El MEF fue el que mejor proyección tuvo. En el 21 todo el consenso está alrededor de 7, 8%. El MEF era el único que decía que iba a crecer alrededor de 10, al final creció 3 de 6. Hay años donde acertamos, donde la desviación de la proyección es menor, y hay años en donde nos desviamos. Y esto pasa no solamente en el MEF, pasa en varias instituciones. Entonces, la proyección, como ustedes saben, nosotros la hemos ajustado a la baja en el 2023, 1,1. El BCR acaba de actualizar sus proyecciones, 0,9. El consenso de Latin Focus, que es una pregunta que hace a nivel de los principales y mejores proyectores de América Latina, está en 1,3. Entonces, hay desviaciones siempre en las proyecciones. Entonces, ¿qué pasa cuando un resultado, por ejemplo, genera una gran desviación? A diferencia de las proyecciones del consenso de los privados, en el caso del MEF nuestras proyecciones son activas, es decir, podemos tomar medidas para hacer que la economía se recupere más rápidamente, y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que voy a anunciar también. Entonces,
Lo que le ha pasado al MEF le ha pasado a muchas instituciones privadas. Ahí ustedes pueden ver cómo se ha ido ajustando a la baja. Y básicamente la principal explicación es la presencia de shocks no esperados. Y como mostraba el gráfico anterior, este ha sido pues un año complejo, ¿no? Con presiones inflacionarias, con caída de la inversión, conflictividad social y fenómeno Yaku. Pero hacia adelante lo que esperamos, nosotros nos mantenemos en que va a haber una recuperación en el tercer y cuarto trimestre. Esto va a ir mejorando porque hay señales de recuperación. Y esta es una de las cosas en las que quiero ser muy enfático. Si ustedes me preguntan cuáles son los avances de la gestión, se habla, pero a veces sin data, se habla que hay desconfianza y ustedes miren el indicador de apoyo, el indicador de confianza para invertir, está en más 17 puntos, es el nivel más alto desde marzo del 2019. Se ha recuperado la confianza, estamos en el nivel más alto, hemos regresado a la confianza que teníamos antes de la pandemia. Esto es importante porque eso se va a materializar en inversión. Lo mismo, si ustedes ven la encuesta del BCR, a 12 meses está en su nivel más alto de los últimos años, e incluso si ustedes toman las expectativas de corto plazo, están en su nivel más alto en los últimos años. Entonces se ha recuperado la confianza, se está recuperando la confianza, y estas no son proyecciones, son datos concretos. Ha habido un salto, pero detrás de eso hay trabajo, hay coordinación, y lo más importante, este es otro indicador que es útil mirar. Es una misma encuesta que ha hecho apoyo a nivel internacional, que posiciona al Perú como el destino más atractivo para la inversión en el 2024. En abril el Perú ocupaba el 5º lugar, ahora en septiembre ocupamos el 1er lugar. Y eso lo hemos podido ver en nuestras conversaciones con inversionistas. Pregunta, ¿eso se va a materializar en más inversión? Por supuesto. Y lo estamos viendo, la inversión, por ejemplo, de capitales, se ha revertido la peor salida de capitales de nuestra historia. Nuevamente están ingresando los capitales, estos son capitales financieros, se están adjudicando más APPs, estas APPs van a iniciar construcción en algún momento y eso va a seguir dinamizando la economía, se están anunciando más proyectos. Entonces la confianza está dando resultados. El tema es que la inversión no es una variable que responda rápidamente por una razón principal. Las principales empresas que invierten lo planifican. Entonces la inversión que estamos viendo en el 2023 fue planificada en el 2022. Justamente septiembre, octubre, noviembre son meses claves porque son los meses en donde las empresas preparan su presupuesto. ¿Cuánto van a invertir? Entonces lo que estamos viendo es el resultado de, justamente, si retrocedemos, los niveles de confianza del año pasado eran mucho más bajos. Ustedes revisen febrero y agosto del 2022, hasta diciembre eran bajísimos, ¿no? Entonces la inversión que estamos viendo este año se da con presupuestos que elaboraron las empresas en un contexto de baja confianza. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que esta confianza continúe recuperándose. Eso es algo importante. Entonces, hacia adelante hay una luz al final del túnel, como pueden ver, y la gran pregunta, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué esperamos que la situación va a mejorar hacia adelante? Primero, al inicio del año tomamos medidas. Hay 4 decretos legislativos que van a mover la inversión privada, la inversión pública. Esos ya están en ejecución. ¿Sí? Ese es uno. 2, vamos a tomar acciones concretas en las regiones. Por ejemplo, si ustedes observan la caída no sé si les han compartido el PPT, pero si ustedes observan el slide 25, ¿cuáles son las regiones que tienen una mayor caída en la producción? Puno, Tumbes, Lambayeque, Ancash y algunas regiones más. Entonces, en el slide 25, si ven, y estas son regiones en donde la ejecución está siendo baja de la inversión pública, salvo en Tumbes, donde está por encima de 50%, en el resto de las regiones que más caen, es muy baja la ejecución. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a instalar equipos desconcentrados del MEF que complementen a los ConectaMEF, justamente para revertir la situación en lo que queda del tercer y cuarto trimestre. Esa es una medida concreta que vamos a anunciar. Esto es lo que les mencionaba, es que hemos tomado medidas desde el inicio de la gestión. Estos son 4 decretos legislativos potentes que van a ayudar
a mover la inversión privada. Lo que les mencionaba, con mucha preocupación veo que en el segundo trimestre la región que más cae es Puno. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a instalar equipos especializados que se concentren en esas regiones para revertir esa baja ejecución. Si ustedes observan, por ejemplo, en la columna, en la parte de la derecha, Puno tiene una ejecución de 34%. En el caso de Tumbes es más efecto del Niño. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, 29%. Entonces, hay espacio para coordinar, hay espacio para mejorar. Eso es lo que vamos a hacer. Yo lo dije con mucha transparencia. Ese es un gobierno que anuncia y hace. El día de hoy, saliendo de aquí, voy a Consejo de Ministros a presentar el decreto de urgencia de ampliación de Impulso Mi Perú. Estamos hablando de uno de los programas más grandes de impulso a las MIPES que se ha aprobado en los últimos años y que está permitiendo a las pequeñas empresas financiarse a tasas bajas en un contexto difícil. Se va a presentar el día de hoy. Y vamos a continuar fortaleciendo el Plan Compunche Perú. El Plan Compunche ha ido agarrando fuerza, ha ido ampliando sus objetivos. No solamente, al inicio buscábamos la reactivación de las familias, la reactivación sectorial, la reactivación de las regiones. Estamos incorporando, por ejemplo, un paquete especial de lucha contra la anemia y apoyo a los grupos vulnerables. Estamos considerando también un paquete adicional de cara a la preparación frente al fenómeno del Niño. Esto es Punche 1 y algunas medidas de Punche 2 aprobadas. El día de hoy también vamos a enviar a Consejo de Ministros la aprobación de este proyecto de crédito suplementario, justamente con el objetivo de garantizar la recuperación de nuestra economía. El lunes pasado tuvimos una exposición, hubo algunos comentarios, algunas incorporaciones que se han hecho y ya tenemos listo este proyecto de ley de crédito suplementario que lo que busca es eso, prepararnos para la emergencia. Son 1.649 millones de soles adicionales de presupuesto para atender la emergencia. Esto es importante de cara a que los riesgos se han incrementado. Si ustedes observan, la proyección de niño moderado o la probabilidad de tener un niño moderado ha pasado de 40 a 56%. Y la probabilidad de un niño fuerte ha pasado de 15 a 25%. Hace algunos meses esto era, ¿se acuerdan? 6%, 7%, ha ido incrementándose y no podemos darnos el lujo de no prepararnos. Esta es la gestión que más se está preparando, que más recursos le está destinando a prevención, pero estamos poniéndole mucho ojo a la ejecución. Hay un componente adicional de lucha contra la anemia y seguimos avanzando en la reactivación sectorial, en la reactivación regional y otras medidas. Con gusto, después de aprobarse, podemos dar los detalles de este crédito suplementario. Y seguimos avanzando con responsabilidad. Desde el inicio sabíamos que iba a ser un año complejo, por eso lanzamos el Plan Compunche Perú. Estamos en el borde de lo que nos permite la ley y en ese sentido no hay espacio para financiar temas adicionales que no estén relacionados ni a la reactivación ni a la emergencia. Estamos enfocados en esos dos elementos. Y en ese sentido, como MEF, nos ratificamos que no hay espacio para capitalizar a Petroperú, tal como lo ha señalado el Premier, y seguimos siendo una economía estable. Entonces, si queremos hacer un resumen, ¿qué ha pasado? En julio, una caída mayor a lo esperado por una contracción, principalmente de la manufactura y un menor crecimiento de los servicios. Pero hacia adelante, ¿qué vemos? Estamos en el nivel de confianza más alto de los últimos 4 años. Hay anuncios de inversión. Se está materializando inversión, se está ratificando nuevos proyectos. Y estos meses, septiembre, octubre, noviembre, son muy importantes porque son los meses en donde las empresas definen cuánto se va a invertir el próximo año. Así como el Estado hacemos nuestro presupuesto, ya le enviamos la propuesta en agosto que se debería aprobar en noviembre, igualito los privados hacen sus presupuestos. Y esperamos que la inversión tenga un resultado importante. Entonces se mantiene la fortaleza fiscal, vamos a seguir respetando, no vamos a cambiar las reglas fiscales, somos claros en eso. Esperamos una mejora en el tercer y cuarto trimestre de este año. El próximo año deberíamos arrancar con un muy buen pie, pero hay un riesgo para el cual nos estamos preparando. Y yo aprovecho la presencia de ustedes para hacer un llamado a todo, sector privado, población, de unirnos en este reto y riesgo que se viene entre diciembre y el primer trimestre. Los momentos difíciles fortalecen a una nación y son los momentos donde debemos estar
unidos todas y todas. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanza, estamos transmitiendo la conferencia de prensa liderada por el ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Contreras. Recordarles también que la presentación de esta conferencia la podrán descargar del enlace que se encuentra en la cuenta de Twitter del MEF. Iniciamos la ronda de preguntas. La pregunta es de Jason Latorre, de Latina. Ministro Contreras, ¿cómo está? Buenos días a todos los directivos, viceministros. Mi pregunta va por el lado de la expectativa que hay para el próximo año en cuanto a un niño, si va a ser de calidad fuerte o moderada, porque en eso también se ha basado la proyección del BCR. Por eso se estima este año un crecimiento del 0,9%, una contracción casi de 2 puntos. Y bueno, para que nos comente, por favor, si es que es esperanzador la inversión privada para el próximo año, teniendo en cuenta estas condiciones que son bastante inciertas, hablando de los fenómenos climatológicos, y también cuál es su proyección en cuanto a la situación política, social. Estamos teniendo bastantes confrontamientos, en este caso, entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Entonces, parece que también este es uno de los puntos claves que nos llevarían a un descenso, a un declive de la inversión privada, ¿no? El hecho de la confrontación política. Muchas gracias. Su opinión al respecto, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, los datos lo que muestran es que ha habido una mejora en la confianza. Estamos en el nivel más alto de los últimos 4 años y para el 2024 las expectativas son positivas. Ustedes han visto la encuesta de apoyo. El Perú es el destino más atractivo de inversión para el 2024 y eso es lo que podemos ver en las cifras. Hay riesgos, pero estos riesgos ya están siendo incorporados en las expectativas, en las proyecciones. Y finalmente el contexto político, social, depende de todos los poderes, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso de todos los poderes a generar este ambiente estable para la inversión privada. Nosotros esperamos una recuperación importante y en ese sentido como gestión vamos a seguir siendo respetuosos de la independencia de cada poder, de las decisiones que se tomen, pero es importante llegar a consensos con la sociedad, con los poderes, con el objetivo de seguir dando y brindando un ambiente positivo para la inversión privada. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Álvaro Cisneros, de Panamericana. Ministro, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Quería consultarle respecto a lo que había mencionado el ministro de Energía y Minas días atrás en el Parlamento, donde se anunciaba la adjudicación de 3 lotes petroleros y que era una decisión ya tomada por el Ejecutivo. ¿Esta adjudicación va a significar un gasto importante para el Estado peruano en este momento de crisis económica y también si es que se va a concretar algún tipo de inversión adicional en Petroperú, dado de que se cuestiona mucho la sostenibilidad de esta empresa estatal? Y por otro lado también los proyectos en el Parlamento referente al sistema privado de pensiones. Hay proyectos para un nuevo retiro de AFP y hay proyectos incluso que plantean la eliminación absoluta de todo el sistema privado de pensiones. ¿Qué tan favorable o nocivo puede ser esto para este momento de la economía peruana? Gracias. Gracias por las preguntas. En el caso de los lotes, creo que la posición del MEF ha sido bastante clara. Nosotros vamos a respetar el análisis que haga Perupetro, pero en el caso particular de Petroperú, lo hemos dicho, Petroperú está en capacidad de operar algunos lotes y otros lotes no. En ese sentido, la decisión final que se tome, que depende de Perupetro, tiene que considerar eso, ¿no? El mayor beneficio para el Estado. ¿Qué significa el mayor beneficio para el Estado? Uno, los ingresos que genera el Estado, pero también la capacidad de inversión. La capacidad de inversión, que se garantice una capacidad de inversión que en este momento Petroperú no tiene esa capacidad. Entonces, la decisión tiene que ser conjunta. Tenemos una reunión pendiente esta semana para poder coordinar con más detalle este tema. Sobre los proyectos de retiros en los fondos de las AFPs o el cierre del sistema es algo contraproducente. O sea, dejar a los peruanos desprotegidos en un momento en donde la productividad es baja, donde la gente necesita descansar, que es lo que ocurre cuando una persona alcanza la edad de jubilación, no es algo que ayude. Ya en el Perú ha habido 6 retiros, un 7º retiro
sería contraproducente. Como hemos dicho que vamos a enviar en septiembre nuestro proyecto de ley para poder conversar y consensuar. Cualquier cambio de esta naturaleza estructural tiene que definirse sobre la base de consensos y eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias, Álvaro, por tu pregunta. La siguiente pregunta la realiza Clorinda Flores de Correo. Ministro, buenos días. Buenos días con todos. Usted dice que a partir del tercer trimestre va a mejorar el desempeño de la economía. Me imagino que será básicamente por la inversión pública, porque como usted mismo dice, en septiembre y octubre los privados hacen planes de inversión para el siguiente año. Por tanto, la inversión privada en el 2023 ya está jugada, ¿verdad? De otro lado, usted dice que mejora la confianza que se va a reflejar en el 2024, la confianza empresarial de los inversionistas. Pero, sin embargo, los privados siempre se quejan de que la tramitología sigue siendo engorrosa y no ayuda a destrabar proyectos de inversión, que es lo que más se necesita por el lado privado. Ahora, usted manifiesta que en el caso de los lotes de Petroperú, la cancha está en Perupetro, pero Perupetro parece que está dando manos de abogados porque está apelando a normas, creo que no existe o no hay transparencia en informar, por ejemplo, a la OCI de Perupetro sobre cuáles son los pasos que está decidiendo a esta entidad estatal para darle la calificación a Petroperú, siendo esta una empresa prácticamente, como alguien lo dijo, que está en UCI. Entonces, ¿qué hacer? Un Estado empresario como que no da confianza, ¿verdad? Gracias por la pregunta. En el caso de la inversión privada, lo que mencionaba es, primero, este año nosotros estimamos una inversión de 52.000 millones de dólares. Hay inversión, pero no es suficiente esa inversión. Por eso estamos muy enfocados en lo que has mencionado. Uno, la eliminación o la optimización regulatoria es algo que necesitamos hacer y estamos haciendo. Esta gestión está destrabando proyectos de manera récord. Inmaculada, ampliación de Toromocho, solo para mencionar. Y por eso es que la confianza está en su pico más alto de los últimos años. Hay confianza. Pero vamos a seguir trabajando. O sea, sí creemos que hay espacio, por ejemplo, para optimizar el gasto, para mejorar las APPs. Incluso hemos formado una comisión de alto nivel, el CANSEIP, donde vamos a promover el destrabe de proyectos importantes. Está Chaimochi, ya está muy avanzado. El caso de Majes está en nuestro pipeline. Y esa es un poco la meta de este gobierno. Seguir avanzando, seguir empujando, seguir que la confianza continúe alcanzando picos altos. Y lo que ha hecho el Premier es bastante claro. El Premier se ha referido a los lotes. La decisión final que se tome tiene que ser en beneficio del Estado peruano. El Estado empresario ha reducido significativamente su participación en los últimos años. Tenemos a FONAFE, la corporación de empresas de Perú. Y bueno, en el caso de Petroperú, la inversión generó pues un costo muy, muy alto, ¿no? Nosotros no queremos impulsar un Estado empresario. Lo que queremos es más bien que las empresas que existen sean lo más eficientemente posible, funcionen de la mejor manera. Por eso es que Petroperú tiene un plan de reestructuración en marcha. Y repito, la decisión de los lotes se tiene que basar en dos criterios. Uno, la inversión que permita sostener estos lotes. Y dos, los beneficios que va a recibir el Estado, porque muchos de estos lotes ya son lotes en producción que generan márgenes importantes. Gracias, Florinda, por tu pregunta. La siguiente pregunta es de Jonathan Terranova, de Semana Económica. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, quería preguntar por la proyección de 1.1% que tienen actualmente del PBI. El Banco Central consideró el dato de julio para poder corregir nuevamente su proyección a 0.9. Hasta hace una semana comentó que era más alta. Quería preguntarle ahí si considera que su proyección actual está en el tramo optimista, por así mencionarlo. Y por otro lado, también insistir con el tema de confianza. Se refiere a los indicadores de apoyo, pero igual la confianza empresarial, según la encuesta del Banco Central, está en el tramo pesimista, refiriéndome a la economía a 3 meses, y lleva meses en un rango entre 40 y 45 puntos sin avanzar de ahí. Luego vemos los datos de importación de bienes de capital y caen también
Y por otro lado también preguntarle ahí si este contraste entre la predicción que tenía el mes de julio y luego el dato real, que es una caída, si eso contribuye también o es contraproducente para la confianza que usted quiere ganar. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que el PBI sale con un rezago de 2 meses, ¿no? O sea, 45 días para ser más exacto. Entonces, lo que hemos visto es historia y esta es una encuesta que se ha realizado ahora. La propia encuesta, como le mencionaba a Clorinda, estamos trabajando en destrabar proyectos. Eso está generando una recuperación de la confianza. Es cierto, ustedes pueden ver en este gráfico, no sé si se ve, a 12 meses estamos en el nivel más alto desde que aparece ahí. A 6 meses estamos en el nivel récord desde marzo del 2019. A 3 meses, es verdad, hay pesimismo, pero es un pesimismo que venía desde la pandemia y también estamos en los niveles más altos de los últimos años. ¿Se está recuperando la confianza? Se está recuperando la confianza. ¿Hay optimismo? Hay optimismo. A mediano o largo plazo hay optimismo. ¿Se está materializando esto en inversión? Se está materializando en inversión. Entonces, nosotros hacemos 2 actualizaciones de proyección, en agosto y en abril, pero de cara a esta transparencia, nosotros vamos a preparar un reporte especial en marzo, justamente para adelantar a los agentes económicos. Y repito, cuando hay una desviación en nuestras proyecciones, a diferencia del sector privado, nosotros actuamos inmediatamente. Entonces, ¿qué medidas hemos tomado? Las que he mencionado. 1, despliegue en las zonas donde ha habido una mayor caída de la producción. 2, más crédito, más impulso a las MIPES. Esto está ayudando a regiones como Puno, La Libertad, Piura, Lima. Entonces, queremos que este proceso siga. Nosotros estamos al límite del gasto fiscal. Estamos respetando la regla. Vamos a cerrar con 2.4. Lo que puede hacer la política fiscal, los principales instrumentos son política tributaria, bajar impuestos o más gastos. No es el momento porque estamos al borde de la regla fiscal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué otras cosas podemos hacer más allá del gasto y los impuestos? 1, garantías para más crédito. Los estamos haciendo. Desplegar equipos, asistencia técnica, conversar con los inversionistas y usar todo el espacio para aquello que es importante. ¿Y qué es importante en este momento? 1, la reactivación y 2, atender al niño. Algo que no he mencionado, pero es importante mencionar, es que tenemos en este crédito suplementario un paquete especial de lucha contra la anemia. Este país no puede retroceder en materia de la anemia y lo que queremos es avanzar en estos temas estructurales. Agosto y septiembre efectivamente hay indicadores mixtos. La electricidad muestra una recuperación, el consenso de mercado está alrededor de una recuperación y nosotros vamos a seguir trabajando en la reactivación. Todo el compromiso de este equipo del ministerio de seguir avanzando, eso es lo importante. Tenemos una agenda, esta es nuestra agenda de acá a diciembre, pero ustedes saben que también estamos trabajando en proyectos claves, el hub portuario de América Latina, el impulso a la Amazonía, la masificación del gas, la industria petroquímica y esperamos esta semana lanzar también la mesa ejecutiva para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. La tendencia de la economía mundial es a converger hacia fuentes de energía más limpias. Chile nos está tomando la delantera en el hidrógeno verde, lo mismo con Colombia, lo mismo con Uruguay. Acá no tenemos agenda, esto lo he coordinado muy de cerca con la ministra Choquehuanca, y hay medidas también que estamos trabajando, más allá de las anunciadas con las MIPES, un paquete de compras. En el caso de pesca también es importante que exista una segunda temporada de pesca. Esto puede generar cambios en las proyecciones y como les he mencionado, la desviación está dentro del error estadístico. Muchas gracias y perdón la extensión, solo quería reforzar estos puntos. La siguiente pregunta es de María Stephanie Tiznado de TV Perú. Ministro, buenos días a todos los presentes. Son 3 preguntas las que quiero hacer y la primera es, según algunos analistas, el indicador del PBI estaría mostrando que la economía peruana podría entrar en un clima de recesión. ¿Usted cree que esa figura se va a revertir con más medidas del gobierno? La segunda es, después del alza de precios de algunos alimentos, desde su sector, ¿cree que se está regularizando esto? Recordemos además que el índice de inflación de alimentos ha sido el más alto en estos últimos meses. Y para finalizar, ¿cómo van los avances para los gobiernos regionales, locales y también ministerios? Estos van a cumplir su ejecución de presupuesto, considerando que ya además termina el año y en ese sentido, ¿cómo va la ejecución de los gastos
que demanda la intervención frente al fenómeno del Niño global. Gracias. Muchas gracias, María Estefania. En el caso de la inflación, como lo hemos mencionado, esperamos que haya una corrección importante. 5,6 fue el dato de agosto, 5,2 estamos proyectando para el mes de septiembre. Esperamos que esa tendencia se mantenga. Hay algunos precios que se han ajustado de manera importante, hay algunos que todavía persisten en niveles elevados, pero en esa línea la tendencia, o sea, lo mejor que puede pasar en un contexto de subida de precios es que esta subida se modere o sea gradual. O sea, lo que queremos evitar, y bueno, lo ha hecho el Banco Central, es evitar un comportamiento explosivo de la inflación. Eso ayuda a la reactivación. Y lo que estamos haciendo por el lado del gobierno es más impulso al crédito, justamente en un contexto donde ya la inflación se está bajando, y más impulso a la actividad económica. Por eso es que estamos lanzando este crédito suplementario de 5.000 millones de soles que van a ayudar a la recuperación. En lo que respecta a la ejecución, acá tengo los números de hoy. También tenemos una agenda, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, estamos hablando de una ejecución de 36% a la fecha, que está por encima de la ejecución de los últimos años, es cierto, pero que todavía sigue siendo baja. Hay que recordar que la ejecución de la inversión pública, desafortunadamente, esta es una estacionalidad perversa, pero pasa todos los años. Tiene una estacionalidad a lo largo de las semanas. Los jueves y los viernes sube mucho. Tiene una estacionalidad a lo largo del mes. La tercera y la cuarta semana sube bastante. Y tiene una estacionalidad a lo largo del año. Noviembre y en particular diciembre hay un salto importante. Entonces nosotros, acá está el equipo de inversión pública, vamos a ir, pero le vamos a prestar especial atención a estas regiones en donde consideramos podemos hacer más, podemos destrabar proyectos de inversión pública. Ahí le cedería la palabra a Daniel Leiva para que un poquito pueda contarles cómo, o sea, qué cosa falla, por qué se ejecuta tan poco en el Perú, por qué Chile en promedio o Colombia ejecutan 90-95% en inversión pública y Perú en promedio hemos estado alrededor del 70% de nivel de la región. Daniel, por favor, brevemente si puedes compartir. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, a diferencia de los países que menciona el ministro, Perú es un país descentralizado. Gran parte, el 65% de la inversión pública está descentralizada, por tanto, depende de cada una de las unidades ejecutoras en nivel regional y local, ¿no? Entonces, para ejecutar los presupuestos, generalmente hay que cumplir con todos los requisitos técnicos que exige una inversión de calidad. Los requisitos técnicos, como ustedes saben, son requisitos estándares, ¿no? Para llevar la calidad y convertir el recurso en servicios. Por tanto, el apoyo que se requiere a nivel regional y local es bastante necesario y ese apoyo implica, ¿no?, desplegar también un acompañamiento personalizado porque en muchas localidades no se tiene toda la capacidad operativa necesaria para ejecutar con calidad, ¿no? Entonces, las proyecciones que tenemos este año respecto a la inversión pública es superar los récords que ya se alcanzaron los años anteriores, ¿no? Tenemos más presupuesto, queremos reactivar las zonas donde la economía no está un poco estancada. Por tanto, el esfuerzo que vamos a hacer los siguientes meses implica desplegar toda la capacidad operativa del Estado para que esas zonas puedan dinamizar su economía a partir de los saldos o el presupuesto que tienen asignado, ¿no? Gracias, ministro. Gracias, Daniel. Siguiente, por favor. La sexta pregunta la realiza Rubén Tobar del Pino de Willax. Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Y a todos el equipo gestor. ¿Qué acciones concretas realizarán para evitar contratar con empresas que estén en el ojo de la tormenta como lo está Petroperú? Está bien que se distrae proyectos, pero ¿cómo mantendrán esta confianza de la población e inversionistas, ya que esto en la realidad parece que no se nota porque Petroperú ya ha costado a todo caros? Por otro lado, en el próximo trimestre veremos productos de primera necesidad que van a escalar a niveles altos en precios. ¿Cuál es su plan para que esto no suceda? Gracias. Muchas gracias. En el caso de Petroperú, el año pasado hubo una inyección de $1.000 millones de capital, ¿no? Teníamos el espacio, habían saldos. Este año esos recursos se están destinando a la reactivación y el caso a la emergencia. Entonces lo que estamos haciendo es justamente esta semana vamos a tener una reunión para ver ya específicamente el tema de los lotes. Yo repito, nosotros respetaremos siempre la institucionalidad.
lo que diga Perupetro. Queremos alcanzar un equilibrio entre promover la inversión privada y generar también los mayores recursos para el Estado. En lo que respecta a la inflación, primero, lo más importante es la tendencia de la inflación. O sea, la inflación al final es como un promedio de la variación de los precios, ¿no? Entonces, cuando esta converge a la meta del Banco Central, eso es lo más sano que pueda pasar. En ese interín pueden ocurrir algunas cosas. Algunos bienes, por ejemplo, si me permiten mostrarles algunos avances de este mes. Por ejemplo, en este mes algunos bienes han subido de precio y otros han bajado. Por ejemplo, el menú en restaurantes tiene un incremento. La cebolla roja ha bajado un poquito más. Lo mismo con el precio del pollo. Entonces, el resultado final que nosotros vemos es el resultado de la inflación. Algunos factores puede incidir el Estado, sí, en otros no, porque son temas que no dependen o que no están bajo nuestro control, como factores climáticos o oferta que no llegó. Ustedes vieron lo que pasó al principio del año, ¿no? La gripe aviar generó un incremento histórico del precio del pollo. Una vez que se corrigió el tema, bajó significativamente. Entonces, como ejecutivo, como MEF, recuerden que la finalidad única de nuestro Banco Central es mantener la estabilidad monetaria. Entonces, como MEF, nosotros lo que hemos hecho es darle alivio a los más vulnerables, a aquellos en donde la inflación les golpea más. ¿Quiénes son? Los de menores ingresos. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares, los dos menores, las personas de los 2 deciles menores gastan del total de sus ingresos el 50% en alimentos. Entonces, por eso que le hemos dado apoyo a las ollas comunes, a los comedores populares, hemos incrementado, y lo estamos haciendo para el próximo año, la cobertura de los programas sociales. O sea, dar alivio en este contexto complicado donde hay factores que controlamos y otros factores que no. Gracias, Rubén. La séptima pregunta es de Aaron Ramos de Infobae Perú. Buenos días, ministro, directivos del MEF. Mi pregunta es la siguiente. Frente a los resultados negativos de julio, la caída de 1,29%, se sigue manteniendo la previsión de 1,1 conforme al marco macroeconómico multianual. La siguiente, que va en línea con esta primera, es si desde el MEF se subestimó, digamos, las recomendaciones, advertencias de diversos economistas que planteaban un escenario recesivo, ¿no? La otra pregunta es, con estas cifras económicas actualizadas, desde el MEF ya tienen, digamos, mapeado en cuánto puede aumentar la pobreza, más allá de las cifras de las estadísticas del INEI, que lo va a dar entre unos meses, y en esa línea, ¿qué medidas concretas prevén realizar, ¿no? Solo como última consulta, se viene, digamos, ustedes mapearon de que a fin de mes van a presentar el proyecto de reforma de pensiones al Congreso. ¿Qué de nuevo han incluido, considerando la consulta abierta que hizo la Comisión Multisectorial, presidida por su cartera, ministro, y si ya está listo el proyecto de ley de la pensión mínima de la ONP? Muchas gracias. Voy a pasarle la última pregunta al viceministro, que empiece por ahí, hablando rápidamente de lo que son pensiones. Juan, por favor. Sí, sobre todo para que se comprenda bien la tramitología que implica sacar una propuesta desde el Ejecutivo. Un proyecto de ley que tiene alcance nacional y que abarca a múltiples sectores requiere un conjunto de consultas previas que, por ejemplo, alguien quiere presentar directamente o un congresista quiere presentar un proyecto de ley, lo presenta hoy día, mañana entra a la agenda y ya está. No necesita más que armar la propuesta, incorporarlo, introducirlo a través de la mesa de partes y ya está la propuesta. En el Ejecutivo no. O sea, primero hay que concordar con todos los sectores involucrados, tiene que ponerse a conocimiento de toda la ciudadanía. Se ha dado un buen periodo para que se pueda opinar. Se ha recogido esa opinión, se han recibido recomendaciones adicionales de plazos adicionales pedidos por la Defensoría del Pueblo, etc. O sea, son plazos que en ningún otro caso
se requiere, pero para el Poder Ejecutivo obviamente tiene que seguir ese trámite y de igual manera hay un tema de transparencia y ordenamiento de las normas que se proponen en miras a lo que nos están observando en la OCDE. O sea, hay trámites que seguir y por lo tanto el AIR ex ante y otros mecanismos que existen se tienen que cumplir y después pasa por el CCB y el Consejo de Ministros y recién después de todo eso se puede presentar el proyecto de ley. Como el ministro lo anunció hace algunos días atrás, en la quincena o a fines de este mes máximo estamos presentando ya el proyecto de ley porque ya ya ha sido discutido, se ha incorporado algunas sugerencias que se han recibido y comienza ya el trámite solamente en el Poder Ejecutivo para ya pasar al Congreso. Es decir, ya estamos en la última fase, ya digamos no hay ninguna explicación mayor para que se conozca. La estructura básica de la propuesta ya es conocida por todos, es la que está presentada en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Yo acá quiero ser enfático. O sea, acá nadie ha estimado un escenario recesivo. Lo que hubo fue una discrepancia sobre el uso de un término, que es básicamente una discusión estadística de especialistas. Y lo digo que acá no hemos subestimado nada porque desde diciembre del año pasado empezamos una política de impulso a la reactivación, porque sentíamos que no había confianza, había pesimismo. Eso se ha revertido. Y la mejor manera de evaluar justamente la política fiscal es viendo la posición de política fiscal que se refleja en el déficit fiscal. Este año vamos a cerrar en un déficit de 2,4. De hecho, estamos ligeramente por encima del déficit fiscal. El Consejo Fiscal incluso considera que deberíamos apuntar un punto más bajo. Entonces, lo que estamos haciendo claramente no estamos subestimando, estamos usando toda la potencia que tiene la política fiscal. Porque quienes dicen que estamos subestimando, entonces, ¿eso qué implicaría? Romper las reglas fiscales si creemos que este momento no es momento adecuado para hacer un cambio en las reglas fiscales. Podemos generar la reactivación manteniendo el compromiso del país. Y en esa línea, como he mencionado, a diferencia de muchos de los que proyectan, nosotros hacemos proyecciones activas, es decir, se basa en una serie de respuestas de política económica. Entonces, cuando hay una desviación respecto a una proyección, lo que hacemos es, ok, lancemos medidas para acercarnos o llegar a la proyección. Por eso es que el MEF no revisa mensualmente sus proyecciones, como sí, por ejemplo, pasa en el sector privado, porque nosotros podemos hacer algo más para revertir esas tendencias. Ustedes pueden ver, yo lo mostré al inicio de mi presentación, este gráfico, es casi todos los meses hay revisiones a la baja, ¿no? Nosotros no lo hacemos por lo que les mencionaba, pero al ser un contexto atípico vamos a adelantar nuestra actualización de proyecciones de abril a febrero del próximo año. Y en lo que respecta a la pobreza, nosotros estamos tomando medidas justamente para evitar que este menor dinamismo de la economía afecte a la pobreza. Por eso que con Punche 1, la ampliación de Punche y esta nueva ampliación tienen medidas para proteger a los grupos vulnerables. El resultado estadístico lo dirá el INEI, pero como gestión no nos podemos dejar de lado. No queremos esperar a cuál es el resultado. Si imaginen, en materia de actividad económica hay incertidumbre, hay un error de predicción, imagínense lo que pasa en materia de pobreza. Pero es nuestra responsabilidad con los ciudadanos y nuestro compromiso avanzar y atacar estos problemas del país. Hay un paquete muy importante en materia de seguridad también, que es importante mencionar. Vamos a ver la posibilidad de poder, de repente, la próxima semana darles algunos detalles de este crédito suplementario. Gracias. La octava pregunta es de Israel Lozano, del Comercio. Ministro, buenos días, y a la mesa, buenos días. Quería pedirle si nos puede explicar un poco qué pasó particularmente en los sectores servicios y manufactura, que por lo que usted ha comentado en su exposición fueron los que salieron más bajos de lo previsto y que por lo tanto la cifra fuera negativa. Eso como primera pregunta. La segunda más es una duda. El MEF había adelantado que iba a presentar demandas de inconstitucionalidad sobre 2 leyes del Congreso, una de ellas vinculadas al tema de la ONP.
No sé si esto ya se hizo, si se pretende hacer esta semana, si nos puede dar el alcance sobre eso. Y finalmente, es sobre Petroperú. Es cierto, usted ha sido bien claro en la posición del MEF frente a financiar a Petroperú para un nuevo financiamiento para asegurar su situación. Pero respecto a la entrega de lotes, ha dicho que esto va a depender básicamente del sector. El sector privado piensa que esto puede generar un efecto contrario a la inversión. Y usted va a tener una gira muy pronto en el que se va a reunir con inversionistas. ¿Cuál es la posición que va a llevar el MEF sobre este tema, ¿no? O sea, en concreto, ¿qué se les va a decir a los inversionistas respecto a la situación de Petroperú y la entrega de los lotes, que se entiende es un poco la idea que está ahorita en la palestra, ¿no? Gracias. Como mencionaba, respecto al tema de los lotes, ahí son dos cosas que buscamos. Uno, que el Estado tenga el mayor beneficio en un contexto donde los ingresos han caído. Y dos, garantizar que se mantenga la producción. En esa línea es que se va a tomar la mejor decisión. Los privados es nuestro compromiso absoluto con la inversión privada. Eso nos ratificamos, no solamente en el sector hidrocarburos, en minería. Y por eso es que la percepción ha cambiado sistemáticamente y estamos en el nivel más alto de los 4 meses. ¿Qué ha pasado? Como mencionaba, en el caso de manufactura, hubo una caída, hubo una desviación grande en lo que son bienes de consumo masivo. Ese fue el principal componente. Entonces ahí puede haber incidido algo en los feriados. Tuvimos un poco más de feriados este año. Y en el caso de servicios, la parte de servicios financieros, que tiene que ver pues, con el encarecimiento de los costos de los créditos, ¿no? Una mayor caída respecto a la espera. Estos dos explican gran parte de la desviación. El resto hay pequeñas diferencias en agro. Pesca, de hecho, fue cayó menos de lo que habíamos estimado, pero esto suele suceder cuando haces proyecciones y nos corresponde con transparencia explicar justamente el origen de esas desviaciones. Yo ratifico nuestro compromiso con la inversión privada. Más allá de los lotes, nosotros estamos comprometidos. La única forma de sacar adelante es con inversión privada. El 80% de la inversión total es inversión privada. Y a pesar de esta, entre comillas, llamémosle diferencia con el sector privado, en general las expectativas son óptimas en todos los sectores y esperamos poder resolver pronto este inconveniente, ¿no? Siguiente, por favor. Señores periodistas, vamos a la 9ª y última pregunta, dado que el señor ministro tiene que retirarse para asistir a Consejo de Ministros. La realiza Chenia Martínez, de Radio Nacional. Adelante. Ministro, buenos días. Equipo, buenos días. Dado que están en una campaña de transparencia y de sinceridad ante la ciudadanía, ¿por qué en todo caso no reconocer que estamos en un proceso recesivo, considerando que el estándar internacional establece que con los registros que tenemos en los 2 últimos trimestres ya estaríamos en esta situación? Y la otra consulta tiene que ver con un plano más político, porque es necesaria plantearse una postura, sobre todo porque el último fin de semana se ha realizado una movilización ciudadana en cuanto a las acciones que está realizando tanto el Congreso de la República y también continúa el rechazo hacia el Ejecutivo. En todo caso, ¿cuál es la postura que se va a plantear desde, digamos, su cartera o desde usted, ministro, como actor político? Gracias. Nosotros como MEF estamos impulsando la reactivación, estamos poniendo una agenda de corto, de mediano y largo plazo. Y eso es lo que queremos. O sea, este es un gobierno que quiere cambiar el rumbo del país. Por eso estamos proponiendo una agenda. Y evidentemente requiere el concurso, el consenso de todos los niveles de gobierno. Respecto al proceso recesivo, no hay un estándar internacional. Eso a ver, si dice recesión técnica, 2 trimestres consecutivos, esa es una definición que ya en su momento la discutimos. Usualmente, y creo que sería importante tener en Perú una comisión técnica que justamente evalúe estos indicadores y que pueda definir el estado de la situación. Pero independientemente de este tema, que es un tema nominal, que es una situación que no podemos tolerar. Y por eso es que estamos tomando medidas concretas para generar una reactivación de la economía. Una caída de la producción
impacta negativamente no solamente en la producción, en las posibilidades de tener más empleo. El empleo, a pesar de todo, se ha mantenido resiliente, pero ahí tenemos una agenda, por ejemplo, para recuperar la calidad del empleo. Hemos recuperado los niveles, hemos superado incluso los niveles prepandemia, pero la composición del empleo es algo que sí nos preocupa, y esto solamente lo vamos a sacar adelante con más inversión privada, y por eso el compromiso, y lo más importante es que hay señales. No, yo no estoy hablando, estas no son proyecciones, estos son datos puros y duros verificables. Encuesta, PCR, apoyo, otra encuesta de apoyo que sitúa al Perú como el destino más atractivo de la inversión en el 2024. América Latina está recuperando una agenda, y dentro de América Latina el Perú es capaz de liderar una agenda también de crecimiento. Data del BCR, flujos de capital acumulados, adjudicaciones de APPs. Todo esto va a redundar en un bienestar para el ciudadano. Tarda tiempo, pero son meses cruciales. Septiembre, octubre, noviembre son los meses más importantes donde las empresas deciden si programan o no inversión para el próximo año. Y en esa línea, nuestro compromiso de mantenernos en esa línea e informar con transparencia. Explicar a qué se deben las desviaciones, explicar qué estamos haciendo. El día de hoy estoy llevando este DU de ampliación de impulso a Mi Perú para seguir apostando por las MIPES, y estoy llevando en mi file el proyecto de crédito suplementario que va a permitir inyectarle 5.000 millones de soles a la economía, de los cuales 1.649 van a ir a impulsar la preparación frente al niño. Hay recursos frente a la anemia. Seguimos apostando por la reactivación sectorial, reactivación regional. Entonces yo me ratifico en mi compromiso de informar con transparencia los avances, las dudas que ustedes puedan tener, y también aprovecho, ustedes saben que tenemos un espacio rápido de comunicación que es MEF en vivo, pero dadas sus sugerencias vamos a incorporar la posibilidad de que hayan preguntas también en estos MEF en vivo, de forma que podamos tener una comunicación mucho más estrecha y coordinada. Muchísimas gracias, señores y señoras periodistas, ha sido un gusto. Agradecemos a las señoras y señores periodistas que hoy nos acompañaron en esta conferencia de prensa, así como a todas las personas que se conectaron a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy buenos días.